Cartas de un escéptico, de Gregory A. Boyd. Parte 2. Preguntas sobre Jesucristo. Carta 17. ¿Cómo se puede creer que un hombre era Dios? ...16 de julio de 1990... Querido Greg, ¿cómo van los preparativos para la carrera de los 100 kilómetros? ¿Cómo están Shelly y los niños? Cuéntame de esto en tu próxima carta. Agradezco tus expresiones de cariño y preocupación de tu última carta. Lamento que no pueda compartir tu optimismo sobre las perspectivas de mi conversión, pero quién sabe. Debo reconocer, sin embargo, que tus argumentos sobre la resurrección de Cristo fueron sorprendentemente fuertes. Esto obviamente no podría decirse que es fe ciega. Con solo eso, veo que nuestro intercambio de opiniones está empezando a responder a la pregunta que he tenido desde hace tanto tiempo sobre cómo tú, con la educación que has recibido en algunas de las más destacadas universidades del país, puedes seguir creyendo lo que se dice en el cristianismo. Aunque no esté completamente de acuerdo contigo, debo reconocer que te noto firme en lo que crees. Sin embargo, me duele la cabeza de solo pensar en esto que me resulta tan improbable. Pero ahí está la evidencia. No quiero que pienses que estoy tratando de burlarme de tu evidencia de la resurrección. Quiero responder con un enfoque diferente. Supongamos, por decir algo, que acepto que Jesús resucitó o algo así, que la tumba estaba vacía. Eso tuvo que ser un hecho muy extraño, sin duda, pero me pregunto si ese solo hecho prueba que este hombre es todo lo que los cristianos quieren que sea. He oído de otras personas que han vuelto a la vida. ¿Significa eso que son Dios? Mira, hijo, hay muchas cosas inexplicables que ocurren en este mundo. Piensa en esas extrañas huellas de ovnis, objetos voladores no identificados en Inglaterra. Quizá lo que ocurrió en el siglo I fue uno de esos hechos inexplicables. Y ante tal cosa, a los discípulos se les ocurrió que Jesús tenía que ser Dios. De hecho, quizá fue solo Pablo quien llevó las cosas hasta este límite. Él siempre me pareció un poco extraño. He oído que fue uno de los primeros que creyeron que Jesús era divino. Los evangelios, en cambio, presentan a Jesús en términos más terrenales, como un gran hombre que podía hacer maravillas, algunas de las cuales me atrevo a aceptar como ciertas. Lo que estoy tratando de hacer, Greg, es reconciliar la fuerza de tu evidencia con una visión del mundo que tenga más sentido para mí. Llegar a la conclusión de que Jesús fue Dios simplemente no tiene sentido. ¿Cómo creer que un hombre, un ser humano en todo el sentido de la palabra, fuera Dios? Todos los argumentos que traten de explicar la resurrección no logran hacerla posible. Me parecen nada más que una superstición pagana. Es una completa contradicción. Conozco cristianos que creen en la Trinidad, que dicen que parte de Dios bajó mientras parte de Dios quedó arriba, o algo así. Pero sencillamente sostener que Jesús fue un sanador de fe, que de alguna manera resucitó, y que sus seguidores, uno en particular, salieron por todo el mundo afirmando el hecho, explica todo sin requerir una creencia en algo tan difícil de aceptar. ¿Qué me dices de esto? Con el amor de siempre, papá.
28 de julio de 1990. Hola, querido padre. La familia está bien aquí en la fría Minnesota. Mi preparación para la carrera de los 100 kilómetros va adelante, pero con suerte alcanzaré a hacer 64 kilómetros dentro de una semana, que es aproximadamente la mitad de lo que se exige para poder participar en la carrera. Las niñas andan participando en carreras por aquí y por allá. La semana pasada fuimos a una carrera de pista. Nathan era demasiado pequeño para participar, pero de todos modos quería una escarapela de ganador. Así es que convencí a uno de los organizadores que le diera una si podía correr o caminar a lo menos la mitad de la pista de 400 metros. Bueno, aceptó el reto con el mismo entusiasmo que si hubiese estado en las Olimpiadas. Pero como no sabía dónde estaba la mitad de la pista, se echó a correr con todas sus fuerzas. Pronto la gente se dio cuenta de que un niño de 4 años corría solo por la pista, y empezaron a animarle con gritos y aplausos. Los encargados atravesaron la pista con la cinta de llegada para que él la alcanzara, lo que hizo. Fue su momento de gloria. Nunca lo había visto haciendo algo con tanto orgullo. Se le otorgó la escarapela del primer lugar. Bueno, me alegro de saber que por lo menos está dispuesto a conceder tentativamente que Jesús resucitó. Pero usted no cree que esto pruebe su divinidad. Y sospecha que esta creencia fue una especie de superstición que se originó con Pablo. Esto debería sorprenderle, papá, pero no estoy de acuerdo con usted. ¿Le sorprende? Creo que hay varias consideraciones que atentan contra su opinión. Consideraciones que a la vez refuerzan la conclusión de que Jesucristo es Dios encarnado. Primero, creo que es un error sostener que Jesús es visto como divino solo en las cartas de Pablo. Es cierto que en los Evangelios no se registra ninguna afirmación explícita de Jesús de que Él es Dios. Pero en todas partes se le describe en una forma que viene a ser la misma cosa. Dice, por ejemplo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Honren al Hijo como honran al Padre. Y yo y el Padre somos uno. Un buen rabino que hubiese sido solo un buen rabino humano en el primer siglo nunca habría hablado así. Además, Jesús hace de sí mismo el objeto de fe al decir cosas como esta: «Crean en mí». Siempre puso al mismo nivel creer en Él y creer en Dios, y que quien lo rechazara a Él estaría rechazando a Dios. El que cree en mí, cree en el Padre que me envió. Incluso en su gran sermón de la montaña, donde los liberales dicen que encontramos al gran maestro humano, encontramos a Jesús diciendo: «Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias». ¿Quién se cree él que es? Un rabino habría dicho: «Dichosos serán ustedes cuando por la causa de Dios la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias». Pero sobre todo esto, papá, encontramos que los discípulos llaman a Jesús Señor, Kairos, que es el equivalente griego a Yahweh, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. El incrédulo Tomás, al ver a Jesús, exclamó: «Señor mío y Dios mío», y Jesús no lo corrigió. Y en los Evangelios encontramos a los discípulos y a otros adorando a Jesús, algo que los judíos jamás harían a otro que no fuera Dios. No, los Evangelios presentan a un Jesús totalmente divino. Papá, ¿recuerda cuando acostumbrábamos a asistir juntos a aquella iglesia unitaria? ¿Recuerda cuando aquel profesor predicó un sermón titulado «¿Por qué Sócrates fue más importante que Jesús?». A ambos nos sorprendió un poco. Él dijo que Sócrates fue más importante que Jesús, porque mientras que Sócrates extrajo lo mejor de otras personas, Jesús dio la impresión que era divino, aún Dios. Creo que este profesor estuvo bien en la evaluación de la situación, aunque errado en su conclusión. Los evangelios no dejan lugar a más de estas dos opciones. O Jesús fue de hecho divino, o no fue más que una persona muy buena. Nos unimos a las personas que dicen las cosas que Jesús dijo. Pero lo que hace todo esto más importante, papá, es que estamos tratando aquí con judíos del primer siglo. Los judíos eran y son no como las otras antiguas culturas paganas que creen en muchos dioses,
algunos de los cuales podrían venir a la tierra y tomar forma humana a voluntad. No. En el centro de la fe judía ortodoxa está la creencia de que solo hay un Dios y que Él está infinitamente por sobre los seres humanos. Si hay algo antitético en su fe de siglos, es la creencia de que Dios se hizo hombre. Pero aquí solo encontramos una idea pintada a través de las páginas de los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. A no más de 15 años después de Jesús, encontramos a Pablo identificando a todos los cristianos como aquellos que adoran a Cristo. Primera de Corintios 1, versículo 2. Cita un himno que ya se había establecido en la tradición de la Iglesia que dice que Jesús era igual a Dios. Filipenses 2. Y en una cantidad de puntos llama a Jesús Señor, Yahweh y Dios. Por ejemplo, Romanos 9. Tito 2. Todo esto da origen a una pregunta histórica complicada. ¿Qué pudo haber convencido a estos judíos de que Jesús era en efecto Dios encarnado? ¿Qué pudo haber llevado a estos judíos a hacer lo que su cultura les prohibía terminantemente hacer? Adorar a un hombre. ¿Cómo habría tenido que ser Jesús? ¿Qué carácter tuvo que haber tenido? ¿Qué afirmaciones tuvo que haber hecho? ¿Y qué obras increíbles tiene que haber llevado a cabo para convencer a aquellos judíos ortodoxos de que él era todo lo que su fe decía que un hombre jamás podría ser? Según los evangelios, no fue la resurrección de un cuerpo lo que los convenció de que Jesús era Dios encarnado. Fue la resurrección de un hombre que ya había encarnado el reino de Dios. Su amor, enseñanzas y poder durante su vida. Fue la resurrección de un hombre que ya había hecho sorprendentes afirmaciones acerca de él mismo. Y fue la resurrección de un hombre que nunca habría de volver a morir. Si Jesús hubiera muerto más tarde, todo se habría venido al suelo. Pero no murió, sino que ascendió al cielo. Si esto no es cierto, habría que responder a la pregunta ¿dónde escondieron a Jesús durante todo el periodo de la iglesia terrenal? ¿Por qué y cómo los discípulos habrían de mentir y luego dejarse matar por su mentira? ¿Y por qué esta mentira nunca fue descubierta y ni siquiera puesta en tela de juicio? El punto que quiero hacer claro, papá, es que la resurrección y la deidad de Cristo son dos lados de la misma moneda. Es tan difícil explicar por qué los discípulos creyeron una cosa y explicar por qué creyeron la otra, a menos que aceptemos los relatos de los evangelios literalmente. Es más, me atrevo a ir más lejos y a decir que si incluso no hubiésemos tenido los evangelios para informarnos, habríamos tenido que especular que Jesús tiene que haber hecho una serie de afirmaciones y una cantidad de obras que los evangelios atribuyen a él, solo para poder explicar cómo los primeros cristianos llegaron a convencerse de que él fue todo lo que las epístolas dicen que fue. ¿Es la creencia de que Jesús encarnó la presencia de Dios en forma humana una contradicción como usted sugiere? ¿Sobre qué base es posible mantener esto? Sería una contradicción solo si por definición Dios hubiera desechado a la raza humana y viceversa. Pero ¿sabemos lo suficiente a través de nuestra pequeña razón sobre la naturaleza de Dios o la naturaleza de los humanos para llegar a una conclusión así? Creo que no. La única forma en que podríamos conocer la naturaleza de Dios es que el propio Dios nos lo dijera. Y todas las evidencias sugieren que Jesucristo es exactamente el lugar donde se da esta información. La encarnación es, acepto, paradójica porque no podemos entender cómo ocurre, pero no es contradictoria, porque no es un desatino a afirmar que es verdad. La analogía que los teólogos usan frecuentemente es que los físicos dicen algo similar sobre la naturaleza de la luz. Se puede probar que la luz tiene tanto ondas como partículas. Pero esto es paradójico porque no tenemos forma de concebir cómo algo puede tener estos dos rasgos simultáneamente. Pero como la evidencia de ambos rasgos es inconcebible, los físicos afirman que de hecho es verdad. Algo similar podría decirse de la Trinidad que usted también mencionó en su carta anterior. No se trata de creer que parte de Dios era un hombre mientras que parte de Dios estaba en el cielo. Dios es espíritu, por lo tanto no se puede dividir. Más bien esta creencia es, entre otras cosas, la creencia de que Dios existe plenamente como Padre trascendente,
Mientras que Dios existe plenamente como Hijo encarnado, mientras que Dios también existe plenamente como el Espíritu y habita en el corazón de los creyentes. Dios existe y ha existido eternamente en 3 diferentes formas. Esta es la esencia de la doctrina de la Trinidad. ¿Se trata de una contradicción? No, pero es paradójico. No podemos concebir cómo es verdad, pero hay buenas bases para creer que es verdad. ¿Y quién podría pretender conocer lo suficiente la naturaleza de Dios por medio de la razón sola para decir que Dios no podría existir en esta forma? De hecho, en mi libro Trinity and Process aduzco que, sobre una base racional estricta, se debe mantener que cualquier entendimiento coherente de Dios como autosuficiente y amoroso debe comprender alguna forma de relacionalidad interna, que es exactamente lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Pero esto ya es otro asunto. Espero haberme referido a su teoría y sus preguntas adecuadamente. La línea básica es esta. La evidencia de la resurrección y la deidad de Cristo permanecen o se desploman juntas, y sencillamente no hay base racional legítima a la idea de que la conclusión de esta evidencia afirma que es inherentemente imposible. Veo que está tomando seriamente esto de la evidencia. Sinceramente espero que llegue a la única conclusión viable, hacer de Jesús el Señor y Salvador de su vida. Con amor y esperanza, Greg.